Bien, entonces fíjese, dice el problema, la viga simplemente apoyada es una viga ahora. ¿Cuál es la diferencia entre esta viga y la viga anterior? ¿Cuál es la diferencia? La viga anterior era una viga inmensa, la empotrada. Entonces, esta viga está simplemente apoyada en sus extremos. Fíjense, en el extremo A y en el extremo B. Es de acero A36. Aquí me están dando el acero. Entonces, si ustedes se fijan, me dan el acero, no me dan el módulo de proporcionalidad. Yo debo buscar el módulo de proporcionalidad para ese material. Entonces, y se somete a la carga mostrada. Fíjense, tiene entonces una carga concentrada de 20 kN en el centro, en C, y tiene entonces una distribuida uniforme de 4 kN sobre metro. Me dicen que el momento de inercia de esa viga es ¿cuánto? Es 0.1457 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Usar el método de superposición. Fíjense entonces qué fácil es sacar también. Vengo a mi tabla. El método de superposición significa el método es igual al método de la fórmula. ¿Por qué el método de la fórmula? Porque lo que yo hago es utilizar estas fórmulas que están acá. Identificando entonces los casos. Fíjense que aquí hay casos. Igual que en la tabla de área de momento por parte. O sea, yo tengo entonces, ¿quién? Tengo entonces estos casos. Yo le pregunto a ustedes, ¿este caso aplica a para mi viga? El primer caso aplica para mi viga. ¿Este caso aplica para mi viga? Dígame sí o no. No, profesor. ¿Por qué no aplica? No, no aplica. Muy bien. No aplica. Excelente la respuesta. Es excelente. ¿Por qué no aplica? Lo voy a ayudar. Porque aquí fíjense que ustedes tienen una ménsula y esta viga está simplemente apoyada. Miren, el caso 2, ninguno de estos casos aplica. Entonces, yo le pregunto, ¿el caso 6 aplica a la viga que usted tiene? Sí. Sí, exacto, sí, muy bien. ¿Por qué sí? Porque fíjense que la carga concentrada está en la mitad. O sea que sí aplica. Bien. Entonces, seguimos. Fíjense entonces la única uniforme que yo tengo distribuida. ¿Cómo está completa? Fíjense que está completa, que es el caso 8. Entonces, yo tengo la uniforme distribuida completa. No. No. No, no. Entonces, correcto. Entonces, fíjense que estos problemas también son, porque al ser tan complejos estos problemas, entonces tú tienes que ser muy, muy versado. O sea, tiene que ser muy, muy ingenioso. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Digo, espérate. Y atiendan acá. Formando una viga simétrica, esto es completando la carga distribuida. Fíjense, yo completo la carga distribuida. La completé. Es decir, aquí yo le puse de este lado que no tenía 4. O sea, ella llega, es de 4 kilonewton por metro, pero en 5. Es decir, ahora mi carga concentrada sería entonces de ¿cuánto? Fíjense que sería una carga concentrada que tiene una base de ¿cuánto? De 10 y una altura de ¿cuánto? De 4 kilonewton por metro. Fíjense que la extendí. ¿Qué pasa? ¿Cómo la extendí? O sea, he duplicado. Voy a duplicar también para mantener el mismo criterio la concentrada. La voy a llevar entonces la concentrada, la llevo a ¿cuánto? La llevo a 40. La paso de 20 a 40. Es decir, hago P1 es 2P, siendo P entonces ¿cuánto? 20 kilonewton. ¿Qué me dice eso, señores? Que yo tengo entonces una viga que está el doble de cargada que el original. ¿Se entiende eso? Pero la viga me sale perfectamente. ¿Por qué? Porque puedo utilizar entonces mi fórmula. Puedo utilizar el caso 6 y puedo utilizar entonces el caso 7. Entonces, al final del día, lo que hago es que digo, mira, la deformación en C sería la mitad de esa. Y ya. ¿Entienden lo que hice ahí, en ese problema? Díganme si entienden. Repítelo de nuevo, por favor, señor. Vamos a ver. Mira, yo veo
siempre tengo yo que ver lo que me están dando. Y aquí es fundamental utilizar la tabla 6.1 y utilizar la tabla 6.2 en el caso de la fórmula por superposición. Fíjense que yo le estoy obligando a ustedes, no es lo que ustedes quieran, sino yo le estoy obligando realmente a que debe usar el método de superposición. Y el superposición realmente es utilizar las fórmulas que están en la tabla. Entonces, para ello yo tengo que mirar la viga, lo que me da. Yo digo, ¿aparece una viga que tiene una carga, una viga simplemente apoyada que tiene una carga en el medio? Sí, mírala acá, me dijeron el caso 6. Perfecto, muy bien. Ya, ese sí aparece. Pero fíjense entonces, vengo acá, aparece en esta tabla una viga que solamente sea ocupada por la mitad de la uniforme distribuida. No, no aparece. Lo que aparece completa. Fíjate que lo que aparece es completa. Entonces, ¿qué yo hago? La completo. Ah, perfecto, la completé. Llevé entonces esta viga hasta el extremo A. O sea, del extremo A al extremo B. ¿Pero qué significa que yo estoy alterando? Entonces digo, espérate, déjame yo hacerla entonces simétrica. Voy a alterar entonces tanto la uniforme distribuida como la concentrada. Para al final entonces tener una viga el doble. Y entonces, si que me sale ideal, entonces esa viga que yo la he cargado el doble, se va a deformar entonces 2 veces lo que se deforma entonces la viga simple que yo tengo. Entonces lo que hice fue que completé la distribuida y la concentrada entonces la multipliqué por 2. Y ya con eso puedo aplicar entonces, digo entonces, para el caso de la carga concentrada, tengo entonces el caso utilizo caso 8, fíjate perdón, esto es el caso 6. Caso 6. Bueno, este es el de la concentrada. No, entonces, ¿cuál es este? Este estoy utilizando el de vamos con la distribuida. Entonces aquí cambio para la distribuida, uniforme, para la carga distribuida, uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque es un rectángulo, recuérdense. Entonces, distribuida uniforme. ¿Qué yo tengo? Entonces, vengo acá. Y entonces digo, me piden, fíjense, deflexión máxima. ¿Dónde tengo la deflexión máxima? La deflexión máxima la tengo en este caso realmente, ¿dónde? En el centro. Fíjense acá. Entonces, ese delta, ¿cuál es la fórmula que me da? 5W por L4 sobre 384 por I. Y esa es la fórmula que yo utilizo acá. Fíjense. 5W por L4 sobre 384 por I. Y entonces ya como tengo todo, bueno, no tengo todo, tengo solamente el momento de inercia. Entonces realmente de las tablas de propiedades busco entonces el módulo de proporcionalidad para ¿quién? Para el acero. Y eso en todas las tablas da que es 200 gigapascal. Entonces ya sí tengo entonces E por I. Entonces fíjense entonces que cuando sustituyo acá me da que esa deformación es 0.018 metros. Es negativo porque va hacia abajo. Fíjense que ya se deforma, entonces esto me provoca una deformación como hacia abajo. Bien, entonces negativo. Ya entonces como superposición tengo que sumar el efecto también de la carga concentrada. Carga concentrada. De la carga concentrada. Vamos a ponerla acá en concentrada. Entonces, ¿cuál caso es? Ese es el caso 6, fíjense, de la tabla 6.2. ¿Qué me dice entonces? Vengo acá. ¿Cuál sería la deflexión? P por L al cubo sobre 48 por I. Entonces, utilizo la fórmula. P por L al cubo sobre 48 por I y eso me da entonces una deformación de ¿cuánto? De menos 0.029 metros. Entonces, la deformación total, o sea, yo tengo 2 veces la deformación en C porque tengo la viga alterada 2 veces. La he duplicado, sería la deformación C1 más la deformación C2 en C2. Y entonces de ahí despejo a la deformación en C. La deformación en C sería la deformación C1 más la deformación C2 sobre 2. Y eso me da menos 23.236 milímetros. ¿Por qué lo utilicé en milímetros? Porque recuérdense que
Ahí se empezó a cortar de nuevo. Eso me da Ahí eso último se empezó a cortar otra vez. No, no escuché bien por qué le ponen milímetros. milímetros. Fíjate que tú tienes, las deflexiones te la dan en pulgadas y en milímetros, por eso. O sea, ya directamente por eso le expresé, pero, o sea, para que me dé, para poder entonces, porque eso de metro, como tú tienes metro, entonces, metros. Entonces, eso es lo que es de metro. Fíjate, pero para que me diera entonces ya, como yo sé que el N eso le me da en milímetros, le puse milímetros. Ya para tenerlo directamente acá, menos 23.236 milímetros. Tengo entonces entonces aquí receipt. Receipt para el recetero. Entonces tengo, ¿qué tengo? Tengo entonces una viga, ya que la viga apoyada ahora es una viga apoyada, estoy en metros. Y entonces, ¿cuánto tiene eso? Tiene una longitud de 10 pies, de 10 metros, perdón. Entonces tengo los apoyos, son 0,10, enter. Tengo entonces tengo una carga, ¿cuánto? Concentrada, realmente donde eso está en 5 metros, 5 metros. ¿Y de cuánto es esa carga? Esa carga es de 20. ¿De 20 qué? Kilonewton. Bien, enter. Y tengo entonces ya una distribuida que va entonces desde 5 a 10. Tengo una distribuida que va desde 5 a 10. Bien, metros. ¿Cuánto vale? Entonces, esto es cuánto, kilonewton metro. ¿Y cuánto vale? 4. Entonces doy enter. Fíjense que ya me dibuja todo. La primera opción que me presenta es el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Entonces, pero a mí lo que me interesa es el diagrama de pendiente y de flexión. Vengo acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo hice expresamente, fíjense. ¿Qué tengo? Me da entonces, me está dando menos 13.087. No es eso lo que me da el resultado. O sea, algo está mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el error que cometí? Que lo hice expresamente para que ustedes vean la importancia que tiene definir entonces un dato. Nosotros no definimos el dato de quién, de Epory. Y entonces, ¿qué es lo que él está asumiendo? Él está asumiendo que el producto de Epory es 1 y lo puso realmente fíjate, te lo puso hasta en pulgada. O sea, que él asumió, no sé qué el valor que asumió. Entonces, realmente tengo que deshacer la viga y entonces, y tener precaución otra vez. ¿Por qué? Porque cuando yo le dé al diagrama, tengo que ver entonces la pestaña donde está realmente el producto de Epory. Me explico. Voy a hacerlo ahora. Tengo entonces metros. Tengo entonces 10. Tengo entonces aquí 10. Doy enter. Tengo la concentrada en 5. Eso vale cuánto? Vale entonces, tengo kilonewton y eso es de 20. Entonces tengo la distribuida entonces que va en 5 y va a 10. Entonces tengo una magnitud de cuánto, eso es 2 kilonewton, eso es 4, perdón, 4 kilonewton, 4 kilos, o sea 4. Enter. Ya estamos acá, perfecto. Entonces no me interesa esos diagramas, me interesa este diagrama, fíjense, este diagrama. No hizo el receipt, por eso a veces es mejor
to salir y no hizo el receipt. No lo hizo porque no me dio la opción. Eso lo único que tiene, que no he encontrado la manera. A veces creo que por receipt que me lo da, pero no lo da. Entonces, porque él te deja el último, el MS, y te deja la última en memoria, te deja los últimos cálculos. Entonces es un problema. Solamente es bueno cuando tú estás utilizándolo para flexión y calcular el esfuerzo cortante. Ahí es perfecto eso. Pero después realmente te crea un problema. Y yo todavía no he encontrado la manera de buscar el receipt desde dentro. Entonces 20, 5, perfecto. Tengo entonces la distribuida, que es entonces va en 5, va en 5 y va en 10. Y esto es kilonewton, entonces, y esto es 4. Ya. Así. Entonces vengo acá, opción. Fíjense que si no sale eso, estoy frito. Me tiene que salir eso. Eso significa entonces de que o lo pasé, le di muy alto, le di muy rápido, o entonces me agarró el receipt del pasado. Entonces, ¿qué dice acá? Fíjense que aquí me está diciendo cuál es el producto de por I. Entonces, como yo tengo ya el producto de por I mío, es cuánto. Fíjense que aquí yo tengo, lo voy a expresar así mismo, lo voy a calcular, lo voy a llevar acá. ¿Cuánto es esto? Esto está ¿en qué? En newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Lo primero es buscar eso. Newton metro cuadrado. Ya estoy ahí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces, esto es cuánto. Eso es, digo, 2914. Entonces ya utilicé de los 7, utilicé 3 ceros. O sea, 3 lugares. Me quedan entonces 4 lugares. Perdón, aquí no lo hizo. 2914. Dije 2914. Entonces tengo ya, como tengo 3 lugares ocupados, entonces me quedan 4. Entonces lo relleno con 0. 1, 2, 3 y 4. Doy enter ahí. Entonces fíjense, acá está en pulgada, lo cambio entonces a milímetros. ¿Y qué tengo, señores? Tengo, fíjense que aquí está, esto es igual, menos 23.236 milímetros. O sea, da igual. Entonces ahí termina este problema también.